Vamos a aprender a representar las acciones de un partido sobre un campograma. En este caso hoy lo vamos a hacer con un conjunto de datos, con una tabla de tiros, que ahora os voy a explicar de dónde la hemos sacado. Y el objetivo es pues, crear este tipo de cuadros de mando dinámicos donde podemos tener todos los tiros de una temporada, de un equipo, de un jugador representados sobre el campo de fútbol y dinámicamente pues ir filtrando, por ejemplo, únicamente los goles, los tiros fallados, los tiros al palo, ¿vale? Podemos dinámicamente ir filtrando y pues por ejemplo aquí arriba también se nos va actualizando dinámicamente la información. La idea es esa, vais a ver que es súper fácil. Vamos, como siempre, lo primero es conseguir los datos para poder cargarlos en Power BI. Si no tenéis proveedores, si no tenéis datos de vuestros equipos, nosotros tenemos un vídeo donde os explicamos cómo conseguir datos de fútbol completamente gratis. Es en esta página, en Kaggle, tenéis el enlace a esta tabla debajo del vídeo. En este caso es una tabla de tiros que he encontrado desde la temporada 2014 hasta la 2019, creo que es de las 5 grandes ligas. Hay más de 260.000 tiros, así que bueno, nos sirve perfectamente para aprender a hacer los campogramas. Para descargarlo le dais aquí y ya una vez descargado vamos a cargarlo aquí directamente en Power BI para empezar a representarlo. Yo ya lo tengo cargado, pero de todas formas lo voy a volver a cargar para que veáis, porque hay un paso que tenemos que hacer para que nos funcione bien. Para cargarlo le damos a obtener datos, CSV, y aquí en la carpeta de descargas, cuando hayáis descargado los datos, le dais a abrir, seleccionáis el archivo y le dais a abrir, y aquí tenéis la previsualización. Vamos a tener que hacer un paso intermedio aquí en transformar datos para que nos funcione bien el campograma, que es este de aquí. Como veis, las coordenadas X e Y nos aparecen en un formato un poco raro y es porque Power BI no nos está detectando bien el tipo de datos de la tabla que hemos descargado. Entonces, para poder hacer eso, eliminamos el paso de tipo cambiado aquí a la derecha, seleccionamos la columna de X, pulsamos control y seleccionamos también la columna de Y y la columna de XG, que son los goles esperados. Luego os explicaré qué es cada columna para el que no lo sepa. Y lo que vamos a hacer es ir aquí a reemplazar valores y vamos a reemplazar el punto por una coma, ¿vale? Para que ya Power BI nos lo reconozca como una columna de tipo decimal. Entonces ahora seleccionamos la primera columna, la X, hasta el final pulsando Shift y le damos aquí en transformar a detectar tipo de datos, ¿vale? Y ahora ya, con esto ya sí que tenemos la tabla preparada, ahora ya sí que nos detecta bien el tipo de datos, que es de tipo decimal, y ya podemos empezar a representarlo. Esperamos a que se cargue. Bueno, yo ya tengo realmente la tabla cargada, entonces voy a cancelar directamente y a descartar los cambios, pero vosotros tenéis que hacer eso, tenéis que cargar vuestra tabla para que os aparezca aquí a la derecha, ¿vale? Que es como lo tengo yo aquí. Y ahora lo que vamos a hacer ya es empezar a crear nuestro campograma. En realidad no hay, porque sabéis que en Power BI tenemos los objetos visuales, tenemos todos esos gráficos, que es lo que utilizamos para representar nuestros datos de diferentes formas. Y en Power BI no tenemos un campo de fútbol como tal, no hay un objeto visual que sea un campo de fútbol, entonces tenemos que buscar la manera de hacerlo. En este caso lo que vamos a utilizar es un gráfico de dispersión. El gráfico de dispersión lo que nos permite es, con unas coordenadas X e Y, pues representarlo sobre un espacio. Por eso, las columnas que os decía antes, para el que no lo sepa, la manera que tenemos y que utilizamos para localizar un evento en un campo de fútbol es con coordenadas X e Y, como si fuera un mapa. Entonces, una vez tenemos lo imprescindible siempre en una tabla, si queremos representarlo sobre un campo de fútbol, es tener las coordenadas X y Y. Si no las tenemos, no vamos a poder representarlo, ¿vale? Entonces vais a ver que es muy común en los proveedores de datos estas dos columnas. Incluso muchas veces también hay columna X e Y para origen, para dónde se produce el evento y dónde termina el evento, ¿vale? En este caso solo tenemos las de origen, pero nos sirve. Entonces, para poder representarlo sobre el campo de fútbol, tenemos, como he dicho, que añadir el gráfico de dispersión a nuestro informe. Y ahora, en el eje X, que es este de aquí abajo, el eje horizontal, vamos a arrastrar la columna X. Y en el eje vertical, que es el eje Y, vamos a arrastrar la columna Y. Ahora, como veis, se nos ha creado un punto aquí en el centro.
Y es porque tenemos que hacer un paso más, que es venir aquí, veis que pone suma de x, y lo que tenemos que hacer es decirle que en vez de sumarnos, porque ahora lo que está haciendo es sumar toda la columna, tenemos que decirle que no resuma los datos, es decir, que cada evento nos lo tome como un evento individual. Si le damos en no resumir, ya veis que en vez de hacer la suma, pues ya nos pone cada evento por separado, y hacemos lo mismo para la y. Y ahora ya esto sí que empieza a parecerse un poco a un campo de fútbol. No tenemos todavía la imagen, pero ya tenemos aquí un rectángulo donde estamos representando en ese espacio los eventos que tenemos. Lo veis aquí, el eje Y es el vertical y el eje X es el horizontal. Una cosa muy importante es tener en cuenta que cuáles son las coordenadas, porque dependiendo del proveedor de datos y dependiendo de la tabla que os descarguéis, puede ser que las coordenadas no siempre vayan de 0 a 1, como en este caso. Como veis, nuestra coordenada Y va de 0 a 1 y nuestra coordenada X también va de 0 a 1. Hay algunos proveedores que lo ofrecen así, pero hay otros que no. Hay otros que lo hacen de 1 a 100, por ejemplo, de 0 a 100. Hay otros que lo hacen para la X de 0 a 110, a 120, dependiendo del tamaño del campo de fútbol, dependiendo del proveedor. Y en la Y, pues por ejemplo, de 0 a 70. ¿Vale? Entonces tenéis que fijaros bien en cuál es la distribución de las coordenadas que tenéis en vuestra tabla, que en este caso, aquí lo veis otra vez, va de 0 a 1 y de 0 a 1. Así que nuestro punto central del campo será 0,5 para X y 0,5 para Y. Ya tenemos aquí representado entonces nuestros eventos, que en este caso son todos tiros. Estos de aquí que veis a la izquierda es porque son goles en propia puerta, ahora lo vais a ver. Y el siguiente paso, por ejemplo, como habéis visto aquí, pues tenemos colores, tenemos diferente contexto para los diferentes tipos de tiro. Tenemos aquí una columna que se llama result, ¿vale? El resultado del tiro, cómo ha terminado ese tiro. Y tenemos aquí en nuestro gráfico de dispersión un campo que se llama leyenda. Entonces lo que vamos a hacer es arrastrar el resultado a la leyenda y automáticamente Power BI ya nos crea esa leyenda y nos aplica a los tiros diferentes colores en función del tipo de tiro que haya sido, ¿vale? El siguiente paso ahora, para dejar esto ya como un campo de fútbol y ver que tenemos nuestras acciones representadas sobre él, tenemos que ir aquí a dar formatos a objeto visual, a la segunda pestaña del menú, y vamos a ir aquí a donde dice fondo de área de trazado, vamos a dar a examinar y aquí podemos cargar una imagen de un campo de fútbol. Esta es una que utilizamos en el curso de Power BI aplicado al fútbol, pero tenéis por internet un montón o incluso podéis crear vuestras propias imágenes de campo de fútbol para poder cargar aquí. Y ahora lo que tenemos que hacer es, en el ajuste de la imagen, porque veis que no se ha quedado bien, tenemos que darle a ajustar. Y ahora ya sí, tenemos nuestro campo de fútbol. Vamos a ver si hay que adaptar un poco la proporción. Aquí lo hacemos un poco a ojo. Y ya tenemos nuestro campo de fútbol con todas las acciones representadas. Y el siguiente paso que podemos hacer para empezar a filtrar un poco nuestros tiros, porque ahora nos queda esto un poco caótico, es empezar a añadir filtros, como teníamos en el ejemplo del cuadro de mando. Añadimos una segmentación aquí y, por ejemplo, vamos a elegir un filtro de jugador. Vamos a filtrar, por ejemplo, por este mismo, por Aaron Lennon. Y aquí esto sí que es importante y por eso también aprovecho para añadir el filtro y enseñároslo. ¿Os acordáis que antes teníamos aquí en nuestro campograma, íbamos de 0 a 1 en ambos ejes y ahora al haber filtrado, de hecho voy a quitar el jugador, veis que va de 0 a 1, pero cuando filtro se adapta al contexto del jugador, por eso los tiros no nos quedan, esto no tiene mucho sentido, ¿no? Tiene demasiados tiros desde su campo propio y eso no tendría mucho sentido. Entonces el motivo es que al filtrar el jugador el campograma se adapta a ese contexto y tenemos desde 0,7 hasta 1, por ejemplo, cuando debería ser desde 0 a 1. Para adaptar esto vamos a ir aquí a la segunda pestaña otra vez, a dar formatos objeto visual, y lo que hacemos es poner un rango nosotros que ahora es dinámico, lo vamos a hacer fijo. Entonces vamos a decirle que, y esto de nuevo depende del proveedor de datos que tengáis y de la distribución de las coordenadas que tengáis, pues tendréis que adaptar esto a las coordenadas. En este caso sabemos que va desde 0 a 1, entonces el mínimo en X es 0 y el máximo va a ser 1. ¿Vale? Y ahora ya sí tenemos nuestro campograma adaptado desde 0 a 1 en X y hacemos lo mismo para la Y. Tenemos que ir desde mínimo que sea 0 hasta el máximo que es 1. Y ahora ya, que ya tenemos el campograma bien adaptado con los ejes fijos, podemos ya empezar a deshacernos de tanto de los títulos y los números que tenemos en los ejes como de las líneas intermedias para ir limpiándolo todo. Para eso simplemente lo desactivamos aquí, ¿vale? Y dentro de los ejes,
quitamos también los títulos. Y ahora ya nos queda el campograma completamente limpio, ¿vale? Podemos filtrar por jugadores y ya tenemos aquí ese campograma con los ejes fijos y mucho más limpio, ya sin las líneas ni nada. Y ya como último paso, si habéis visto antes aquí el campograma que os he enseñado, una de las cosas que también teníamos era el tamaño de los puntos. En función de la peligrosidad del tiro, pues estamos mostrando el punto más grande o más pequeño. La peligrosidad del tiro en este caso la va a definir el expected goal, los goles esperados, que es una métrica avanzada que te dice un poco la probabilidad de que ese tiro haya sido gol. Simplemente sirve como referencia, así que podemos utilizarla aquí también para que aprendáis cómo darle un tercer contexto, aparte del color y de la posición, a los tiros que representamos en el campo. Entonces, en este caso, para poder aprovechar eso, lo que hacemos es coger los expected goals y los arrastramos aquí al tamaño. Aquí nos queda demasiado grande, entonces para adaptar esto, que ya sería lo último, vamos a ir otra vez aquí a la segunda pestaña del menú y donde dice marcadores, vamos a ir aquí y en el tamaño vamos a elegir, vamos a llevarlo hacia abajo, lo vamos a bajar y vamos a ir ya decidiendo un poco cómo lo queremos. Yo lo voy a dejar así, simplemente para que entendáis cómo funciona y ya vosotros podéis ir modificando hasta llegar a un cuadro de mando como este, donde podéis filtrar aquí pues ya diferentes situaciones que como veis es de manera dinámica, nos queda un campograma muy limpio y pues en un programa como Power BI, que en principio no está pensado para esto, sí que podemos llegar a aplicarlo al fútbol, como veis aquí. Así que nada, espero que haya sido útil. Si tenéis cualquier pregunta nos la podéis dejar por ahí y os contestaremos y nos vemos en el próximo vídeo.